Dios te bendiga. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga tu vida, lo que haces, lo que eres. Bienvenido a nuestro estudio, a nuestro espacio de reflexión de la palabra de Dios. Le invito a que de manera intencional te unas al estudio, pero con la mejor actitud de aprender de la poderosa palabra de Dios. Vamos juntos. Si conoces de alguien que necesite una dirección para vivir de una mejor manera de acuerdo a los designios de Dios, este es el momento en que le envíes el link. Dios te bendiga, tú que ya te estás conectando. Voy a compartir el link a una persona. Si conoces a alguien, por favor, compártele el link. Vamos a hacer una palabra de oración para que el Señor en su misericordia nos permita aprender más y más de su palabra. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te suplicamos que nos ayudes a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y que esa palabra haya cabida en nosotros y que seamos buenos receptores de esa palabra como el que atesora algo muy valioso. Gracias por estos momentos de estudio, mi Dios. Gracias por estos lugares hermosos aquí en Casa de Dios donde nos permites conectarnos. Gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno y misericordioso. Yo te pido que cada persona que se conecte a este altar sea impartido con tu bien, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar nuestro acostumbrado estudio. Este curso, el fin último es edificar al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar estudiando su palabra. Eso es lo que buscamos. Estamos estudiando este nuevo tema, este nuevo curso que se llama Transfórmame. Es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo que nos transforme para ser más parecidos a Cristo. Entre más transformados seamos, más vamos a poder cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Porque nosotros los humanos tendemos a tomar decisiones en nuestra propia voluntad, creyendo en nuestros sentimientos e intelectos. Pero Dios tiene un plan y es un plan perfecto. Y solamente cuando nos parecemos más a Cristo podemos cumplir ese plan que Dios ha trazado para nosotros. Hoy es nuestro quinto encuentro de este estudio que se llama Transfórmame. Vamos a hacer un repaso. Vamos a repasar qué hemos estudiado en nuestro último estudio. Dios te bendiga, tú que ya estás llegando al estudio. Vimos de que sí hay posibilidades de cambiar bíblicamente. La única forma de que podamos cambiar es que lo hagamos a través de lo que la Biblia enseña. Vimos que ese instrumento que el Espíritu Santo utiliza para nosotros ser cambiados es la palabra de Dios. ¿Quién es el que opera el cambio en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que dispone ese cambio? Nuestro Dios. ¿Cuál es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros seamos transformados? La palabra de Dios. Y vimos este texto que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que la palabra de Dios es útil. No sé si te acuerdas, que la palabra de Dios es útil,
ella nos enseña, que ella nos redarguye, que ella nos corrige, que ella nos instruye, que la palabra de Dios nos perfecciona y la palabra de Dios nos prepara. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Cómo la palabra de Dios es ese instrumento precioso que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros seamos transformados y cambiados. Vamos a ver cuál es nuestro tema de hoy, que es lo que hoy nos ocupa. Sabemos que Dios quiere que seamos transformados. Sabemos quién opera la transformación o el cambio en nosotros. Es el Espíritu Santo. Sabemos que Dios desea que seamos transformados. Sabemos que hay un método para ser transformados. Y ese método para ser transformados es la autoconfrontación. Cuando nosotros somos confrontados con nuestras deficiencias y nos damos a la tarea de trabajar en ellas, ese es el camino por el cual llegamos al cambio. La autoconfrontación que lleva a la transformación. Ahora, ya sé cuál es el deseo de Dios, ya sé quién opera en la transformación, cuál es la herramienta, pero todas las personas saben que tienen que ser transformadas, saben que tienen que cambiar, saben qué es lo bueno. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que la ley de Dios fue escrita en los corazones. O sea que toda persona sabe lo que es lo bueno. Pero ¿por qué no podemos ser la mejor versión de nosotros que es la que Dios quiere? ¿Por qué no podemos cumplir los requisitos que Dios tiene para que en nosotros se cumpla su voluntad? Sabemos el objetivo final, ser transformados, agradar a Dios, pero no andamos en el camino. Y casi siempre esto tiene que ver con no saber por dónde comenzar. Siempre que vamos a hacer algo es necesario saber el primer paso a dar. El primer paso es algo determinante. Es algo que va a marcar el camino, la dirección, el sentido hacia dónde vamos. Muchas personas están llenas de deseos, de sentimientos, algunos de leves propósitos de hacer la voluntad de Dios, en donde sea su ámbito, en el ministerio, en la casa, en la familia, en la sociedad. Pero muchas de estas cosas se quedan en eso, en deseo. ¿Por qué? Porque todo proceso comienza con un paso. Todo en la vida comienza con un paso. Ahora, ¿cuál es ese primer paso para la transformación? Miremos la imagen que está en la pantalla. ¿Se acuerdan que transformación viene de la palabra metamorfosis? ¿Se acuerda usted que la palabra metamorfosis es cambio, que es lo que sufre el gusanito para convertirse en mariposa? En el gusano está todo el potencial para convertirse en una bella mariposa, pero tiene que someterse al proceso. Ahora, ¿cuál es ese camino? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Dónde comienza el cambio? Hoy vamos a responder esto. ¿Dónde comienzan los cambios? Vamos a ver. Vamos a memorizar este texto que es el mismo de la vez pasada. El mismo texto que estudiamos la vez pasada. Vamos juntos. Repítalo conmigo, por favor. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Elianis, Esmeralda, por favor, comparte este link en el grupo de la iglesia. Vamos nuevamente al texto que nos vamos a aprender hoy. Dice así: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Ese es nuestro texto que nos vamos a aprender. Lo estamos estudiando desde el encuentro pasado, desde nuestro estudio pasado, y lo estamos repitiendo hoy. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Ese es el texto que nos ocupa. Ahora, Dios nos capacita para poder hacer los cambios y vivir la transformación que nosotros necesitamos. Primero que todo, Dios requiere en nosotros transformación. Segundo, Dios provee el Espíritu Santo para que more en nosotros, nos acompañe y nos guíe a lo que Él quiere. Dios proveyó la inspiración de la palabra de la Biblia como herramienta para nuestra transformación. Dios proveyó a Cristo, su único Hijo, para que fuera el comienzo de la transformación genuina. Y Dios nos da la capacidad, mientras estemos en vida, de cambiar y de transformarse. Como dice el libro de Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está en el reino de los vivos. Mis hermanos, no importa lo que esté pasando en tu vida, ni los desaciertos que hayas tenido. Si hoy decides cambiar, Dios te da toda la capacidad para hacerlo. Si no estás a gusto con lo que estás viviendo, comienza a cambiar tu vida. Porque la Biblia dice por allá en el libro de Gálatas, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cegar. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cegará. Entonces, necesitamos comenzar a sembrar lo mejor para tener mejor vida, porque todo lo que vivimos es consecuencia de las acciones o de las omisiones que hacemos. Dios nos capacita, es Él el que nos habilita, es Él el que nos da la fuerza para poder dar los pasos necesarios hacia un cambio duradero. Dios puede transformar tu corazón, puede transformar tu familia, Dios puede abrir oportunidades aún en tu salud, sociales, en el ministerio. Dios te puede dar nuevos comienzos, pero es Dios. Nosotros no estamos habilitados para, en nuestras propias fuerzas, hacer los cambios que se requieren. Un hombre persiguiendo cambios en sí mismo, en sus propias fuerzas, termina en desesperos, en angustias, en soledad, en depresión. Pero un hombre siguiendo la guianza de Dios puede hacer estos cambios de manera ordenada, sabia y gozoso. Al fin, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos acompaña en todo el proceso de cambio cuando lo hacemos a la manera de Dios. Ahora, Él nos da la capacidad necesaria para que estos cambios sean duraderos. Y cuando yo decido cambiar es dejar de hacer lo mío para cumplir la voluntad específica de Dios. Cuando yo decido cambiar, esto es una respuesta al amor que Dios mostró por nosotros en la cruz de Calvario. Cuando no amamos lo suficiente a Dios, colocamos cualquier cantidad de obstáculos en el camino. Y para no cambiar, nos justificamos porque me hicieron, porque no hicieron, porque colaboraron, porque no colaboraron. Hay cualquier cantidad de excusas. Pero cuando amamos verdaderamente a Dios, decimos, Señor, voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que me corresponde hacer y punto, sin argumentos, voy a hacerlo, Señor. Hay muchas cosas en la vida que no vas a entender, pero la obediencia te lleva a lugares
que nunca has pensado, porque la obediencia a Dios trae una bendición enorme. Ahora, esta es la respuesta, mi cambio, mi transformación es la respuesta que yo puedo darle a Dios. Acuérdese usted que el cambio comienza cuando yo me coloco disponible a Dios. ¿Qué es colocarme disponible a Dios? Ser transformados para ser instrumento para su gloria. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en la obra de Cristo, que murió por mí en la cruz de Calvario, para que yo tuviese perdón de pecados, a los que creen en la obra de Cristo, Dios le da la autorización, el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Cuando tengas la Biblia aquí en casa, lee Juan 1:12. Dios te trata como hijo. Dios te transforma, te hace su hijo. Eso es lo que la Biblia enseña en Juan 1:12, que somos criaturas de Dios y si nos acercamos a Dios a través del sacrificio de Cristo, Juan 1:12, somos hechos hijos de Dios. Y ese es el punto de partida para una vida victoriosa, llena de paz, llena de la voluntad de Dios, acercarnos a Dios a través de la persona de Cristo. No hay otro punto de partida. Es más, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que entregó a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el propósito de Dios en el sacrificio de Cristo? Que la humanidad se acercara a Él. Y una vez cerca con Él, fueran transformados al plan original que Dios tiene. Y en ese plan somos prósperos, vivimos en paz, con contentamiento en el corazón. Vamos más adelante. ¿Cuál es el punto de partida de la transformación? Acercarnos a Dios en la persona de Cristo. Bueno, ¿cuál es la decisión más importante de mi vida? ¿Cuál es esa decisión que es la más importante de la vida, mi hermano? Acercarnos a Dios. En todo tiempo, acercarnos a Dios. ¿Por qué debemos acercarnos a Dios? Porque en la naturaleza humana nos ha llevado lejos de la presencia de Dios, de la persona de Dios. Mire usted que, ¿por qué estamos apartados de Dios? Porque la norma de Dios es la perfección. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios santo. La palabra santo significa apartado, apartado. Dios es un Dios apartado de inmundicia, de perversidad, de maldad, de errores, de imperfección. Dios es un Dios perfecto. Y por allá en Levítico 19:2 dice que nosotros deberíamos ser santos porque nuestro Dios es santo. O sea que, ¿cuál es el estándar de Dios? La perfección, como dice Levíticos 19:2. Cuando tengas la Biblia, por favor, allí lo podés leer. Dice, tienen que ser santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. ¿Cuál es el requerimiento para el pueblo de Dios? La perfección, la santidad. Pero mire, hermanos, una cosa, nosotros en nuestra humanidad no podemos, en nuestros esfuerzos humanos, lograr la perfección o la santidad. Eso es lo que dice Salmos 43:2, que yo no puedo entrar a juicio con Dios porque no puedo borrar mis pecados y mis rebeliones. O sea que el estándar de Dios es la santidad y la perfección, y ese estándar no lo puedo alcanzar. Primera verdad, Dios es un Dios perfecto y santo que busca que su pueblo se acerque a Él. No podemos alcanzarlo. Segunda realidad, Salmos 43:2, no puedo entrar a juicio con Dios porque no puedo justificarme porque soy un hombre imperfecto. Entonces, esto me coloca de frente con mi realidad.
yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo, por mis propios méritos, no puedo acercarme a Dios. Esto lo dice Proverbios 20:9. Mi incapacidad para poder acercarme a Dios. Entonces, así como yo no puedo acercarme a Dios por mí mismo porque mi factor humano es defectuoso, es deficiente ante la grandeza de un Dios supremamente perfecto y santo, tampoco puedo apoyarme en otra persona. Eso lo dice Proverbios 29. Tampoco puedo apoyarme en ninguna otra persona. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. O sea, ¿quién puede justificarse ante Dios? Nadie, porque la Biblia dice que todos pecamos, o de palabra, o de hecho, o de omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, no puedo apoyarme en mis propias capacidades y prudencias para acercarme a Dios. Y el cambio comienza acercándome a Dios. No puedo apoyarme en otra persona. Ejemplo, tú que tienes un ministro, un pastor que ora por ti, que te enseña, que te rodea con esa palabra de sabiduría, de consejo que te guía, él te puede guiar, te puede impartir, te puede ministrar, pero en última instancia te corresponde a ti acercarte a Dios, dejarte formar y transformar por Dios. Así como no puedo apoyarme en mí mismo para acercarme a Dios, tampoco puedo apoyarme en ninguna otra persona. Eso es lo que dice Salmos 49:7. Como no alcanzan mis capacidades para acercarme a Dios, tampoco alcanzarán las capacidades de alguna otra persona para mediar entre Dios y mi vida. Entonces, eso lo dice Salmo 49:7. Eso me coloca de frente con la mayor necesidad con la cual hemos venido a este mundo. Es la necesidad de reconocer mi incapacidad de cumplir el estándar o la norma de Dios. Salmo 49:7 dice, en ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Mis hermanos, Isaías 64:6, por favor, dice, en mí hay una incapacidad como en todos los humanos de poder acercarme a Dios, de poder cumplir las normas de Dios. No podemos. Las filosofías de este mundo, la epistemología, las ciencias de este mundo son provechosas hasta cierto límite, pero no podemos sentir la comunión con Dios, podemos distraernos. Todo hombre nace con una ausencia de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Pero si no nos acercamos a Dios, vamos a vivir vacíos. Todo hombre tiene una necesidad terrible en su alma y esa necesidad terrible solamente la puede llenar la comunión con Dios, la presencia de Dios. Si no me acerco a Dios, me voy a distraer y me puedo distraer toda la vida. Puedo estar haciendo que hago, tratando de acercarme a Dios, pero siempre va a haber una cima. No me voy a acercar. Puedo tener buenas intenciones, buenos pensamientos, buenos planes, pero voy a estar aún lejos de la presencia de Dios. Hay una incapacidad en nosotros de acercarnos a Dios y nuestra mayor necesidad es acercarnos a Dios. Una vez que nos acerquemos a Dios, todos esos vacíos van a tender a ser llenos. ¿Cuál es mi mayor necesidad, pastor? La necesidad de reconocer mi incapacidad de cumplir con las normas de Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como una hoja
y nuestras maldades nos llevan como vientos. Aquí habla de las justicias humanas, de las obras, tratando de acercarnos a Dios, no tenemos la capacidad de acercarnos a Él. Cualquier plan que yo tenga va a ser un plan fallido delante de la presencia de Dios. Dios tiene un plan perfecto. Yo puedo tener planes. La Biblia dice, muchos son los caminos del hombre, pero sobre todos ellos al final reinará Dios. Dios tiene un plan perfecto y lo va a cumplir. No puedo entenderlo porque no puedo acercarme a Dios. Hay una incapacidad. Mi mayor necesidad es que yo pueda acercarme a Dios. Ahora, ¿cómo me acerco a Dios? Sencillo. Lucas 15:7 dice así, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 90 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué necesito? Arrepentirme de mis pecados. Este es el mensaje del Evangelio, que todo hombre es pecador y no puede acercarse a un Dios santo. Por tal motivo necesita arrepentirse de sus pecados, que todos lo tenemos. Nuestra naturaleza es pecaminosa, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar la obra de Dios en Cristo Jesús allí que hizo en la cruz del Calvario, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo y creer en esa obra. Una vez creemos y aceptamos la obra de Cristo, somos hechos unas nuevas criaturas. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Una vez nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios, por su gracia y su misericordia, nos regala la vida eterna y una nueva vida aquí en la tierra. Las cosas antiguas pasan y aquí son todas hechas nuevas. Todo hombre necesita dar el primer paso hacia la transformación y acercarse a Dios a través de la persona de Cristo. Aceptarlo como Señor y Salvador, no solamente como Salvador, sino sujeto a Él como el Señor. Porque yo puedo estar dentro del rebaño del Señor haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y Dios honra a los que saben honrarle, que es cumplir su voluntad. Cuando llegamos al camino del Señor a través del sacrificio de Cristo, que nos regalan la vida eterna, que nos dan una nueva vida, aprendemos a manejarnos de acuerdo a su voluntad y comenzamos a consultar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Mis hermanos, muchos no se pueden acercar porque no saben cómo hacerlo. Es rindiendo nuestra vida a Dios en la persona de Cristo. Ese es el camino. Queremos la bendición, pero a veces no queremos al Dios que bendice. Y una vez estamos en la iglesia, nos podemos apartar de la voluntad de Dios con las consecuencias que esto conlleva, haciendo lo que nuestros sentimientos, pensamientos, planes y nuestra propia voluntad quiere. Y no vamos a avanzar en ese propósito divino. Job 22:21 dice, vuelven a amistad con Dios. Y si dice vuelven a amistad con Dios es porque alguien tenía comunión y amistad con Dios y en un momento dado se separó. Y esa misma soledad, vacío, esa angustia existencial que mora en el corazón del hombre que no tiene comunión con Dios, está ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que restablezcas esa comunión con Dios, te sientas hijo y Él te ministre como un padre. ¿Por qué? Mis hermanos, que cuando Cristo viene a la tierra, entra a Jerusalén, dijo esto, el pueblo estaba amontonado y Cristo dijo, comenzó a llorar sobre los montes y dijo que habían ovejas que estaban allí, y hablando de las personas, tuvo compasión de la multitud porque eran como ovejas que no tienen pastor. Uno se pregunta, allí estaba el templo donde se ministraba al Dios viviente. ¿Cómo que no tienen pastor si estaba el templo? ¿Sabe quién habitaba en el templo? Caifás.
un hombre lleno de riquezas, de la visión de este mundo, vivía en las construcciones lujosas de los templos y de la casa de los sacerdotes. Pero ¿sabe usted que el que estaba en la línea sacerdotal no era Caifás, sino Juan el Bautista? Y Juan el Bautista estaba morando en el desierto junto al río Jordán. Y la mayoría estaba siendo guiada por Caifás. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para el pueblo de Israel era Juan el Bautista, hijo del sacerdote Ananías, el cual tenía que por línea sacerdotal estar ministrando al pueblo. El pueblo escogió su propio plan y eran apacentados por Caifás. ¿Y por qué se llaman Caifás? Por la apariencia de las estructuras, de los sistemas, de los métodos de las construcciones. O sea que yo puedo estar siguiendo a Dios en mi propio plan. ¿No conocían a Juan el Bautista? Sí, porque ellos salían para ser bautizados por Juan el Bautista, pero venían y se reunían con Caifás. Querían tener lo mejor de la obediencia a Dios en el Juan el Bautista y lo mejor de sus deseos en Caifás. Esta es la figura de los hombres que conocen a Dios y no consultan a Dios y siguen haciendo su voluntad. Y tarde que temprano Cristo llorará sobre ellos diciendo: han desperdiciado la vida. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es completo en la cruz de Calvario. Y desde ahí es el primer paso para ser transformados, para cumplir la voluntad de Dios. Cristo murió para darnos salvación y vida eterna y una vida de obediencia aquí en el reino de la tierra, que es la única que nos puede llenar y saciar verdaderamente de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si estás pasando por tribulación, si estás pasando por angustia, no conoces el Evangelio, acepta a Cristo como único y suficiente Salvador de tu alma. Diga: Señor Jesucristo, te acepto como único y suficiente Salvador. Entra a mi vida y dame una nueva vida. Me arrepiento de mis pecados y creo que tú ya pagaste por todos ellos en la cruz del Calvario. Dame una nueva vida. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y si eres cristiano y conoces el Evangelio y estás viviendo momentos de soledad, de angustia, este es el momento en que te devuelvas del camino y digas: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero dar esos pasos. Ya di el primer paso aceptando a Cristo. Ahora quiero dar esos otros pasos de obediencia. Si necesitas oración o has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador de tu alma y necesitas consejería, acompañamiento, discipulado, escríbenos por el interno. Estamos dispuestos a acompañarte y ayudarte en los procesos para que puedas vivir en la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Oremos juntos para que podamos dar ese primer paso y esos pasos de la transformación al modelo de Dios para nuestra vida. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos perdón porque nuestro corazón se ha endurecido, porque conociendo a Dios no le hemos respetado como a Dios, sino que hemos buscado nuestro propio camino, nos descarriamos, nos desparramamos por los montes de nuestro pensamiento y de la sociedad. Pero hoy venimos a ti y decimos: ayúdanos a dar esos pasos, desde la cruz hasta el camino de la perfección, donde tú quieres que nosotros lleguemos para ser transformados más y más, para poder hacer tu voluntad y poder experimentar esa plena comunión que nos llena de paz. En el nombre de Cristo. Señor, en el nombre de Cristo presento cada persona que está conectada. Mira sus peticiones, Dios. Mira sus situaciones. Mira sus procesos que está llevando. Permite que Él experimente el ser salvado, el ser ayudado, el ser restaurado, el tener una nueva vida.
en tener una plena comunión con Dios, en sentirse hijo e hijo amado, Señor. Ayúdanos, Padre, y les bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes que estuvo en este estudio. Nos vemos el otro miércoles por este mismo medio. Nos vemos este viernes en la adoración, en el servicio de oración. Y nos vemos el domingo a las 3 de la tarde en el culto central. Dalan Gáfaro, voy a orar por ti, te voy a meter en mi agenda de oración para que el Señor te ayude a salir de ese proceso que estás pasando. Vamos a orar juntos, hijos. Saca disciplinadamente tiempo para orar todos los días. Y diga, Espíritu Santo, ayúdame a salir de esto y enséñame. No por qué estoy en esto, sino para qué estoy en esto. Voy a orar por ti, hijo. Dios me le bendiga grandemente. Dios les bendiga. Nos vemos el otro miércoles.